¿Qué tal? ¿Cómo vas? Continuamos aquí con el bloque 9. Estamos finiquitando la restauración, estamos entrando de lleno ya en el siglo XX, estamos a las puertas de la Segunda República, de la dictadura de Primo de Rivera. En el vídeo anterior, en el 9.1, estuvimos viendo la parte de la oposición al sistema de la restauración y también cómo se intenta hacer un revisionismo político para modificar la restauración, pero sin cambiar lo fundamental de ella, ¿no? Ese revisionismo político del partido de Canalejas, del partido liberal o del partido conservador, encabezado por, en este caso, por Maura, ¿no? Esas políticas, esas leyes que intentaron dar solución o respuesta a las peticiones de parte de la sociedad que no encontraban cabida en el sistema de la restauración. Iniciamos aquí el 9.2, en el que vamos a ver la intervención en Marruecos, la guerra de Marruecos, las repercusiones de España en la Primera Guerra Mundial y también la crisis de 1917 y el llamado trienio bolchevique. Bien, nos ponemos a ello, bastante importante el tema, porque va a entrar de lleno a explicarnos los problemas ya del siglo XX que nos vamos a encontrar en la República y la explicación en parte, empezamos a entender un poco la llegada de la dramática guerra civil española. Bien, empezamos con el primer problema, la intervención en Marruecos, la conferencia de Algeciras de 1916. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX surge un gran movimiento imperialista por parte de todas las potencias europeas para hacerse con el control de nuevos territorios en Asia y en África, particularmente en África, ¿no? Con esa conferencia de Berlín en 1865, en los cuales las potencias europeas se reparten el continente africano. Es el periodo del gran colonialismo, ¿no? Europeo. Aquí incluso empieza a haber ideas de darwinismo social, ¿no? Esas ideas de Darwin malinterpretadas, en esas ideas de la evolución de las especies, ¿no? De Darwin, en la que decía que las especies, o se interpretaba como que las especies más fuertes dominaban a las especies más débiles, ¿no? Y de aquí se pasa malinterpretado a ideas sociales, diciendo que sociedades fuertes tienen derecho a comerse sociedades más débiles, ¿no? Y esa es la justificación, en parte una de ellas, con esa idea de la civilización, de civilizar a otras sociedades con las cuales los europeos entran en el reparto del continente africano y de lo que quedaba o parte del continente asiático. Bien, además había una idea en el contexto de las familias y de las relaciones internacionales, de las familias europeas, había una idea que flotaba en el aire, que era: las naciones fuertes son aquellas que tienen colonias y las naciones débiles son aquellas que son colonizadas. Justo España había perdido en 1898 las últimas colonias, ¿no? Cuba, Puerto Rico, Filipinas, y luego esa venta que hace de las Marianas y las Carolinas a la Alemania, ¿no? A la Alemania de Bismarck. Bien, entonces, ¿cómo plantearse al nivel político, sobre todo pues una cuestión más de política de la restauración que de las clases populares, cómo presentarse en el concierto de las naciones como una potencia fuerte, ¿no? Si no se tiene colonias y si se acaban de perder las últimas colonias? Por eso los políticos de la restauración, en la política de restauración, se va a fijar en un territorio, se va a fijar en Marruecos. Y la importancia de Marruecos como desencadenante y encauzador del descontento de las clases populares por la intervención que va a tener los políticos de la restauración en la guerra que se va a llevar a cabo en Marruecos. Bien, tras el desastre del 98, España se lanza una expansión territorial en el norte de África, con especial interés en el control del estrecho de Gibraltar, así como la explotación minera de la zona del norte de Marruecos. Marruecos era un sultanato teóricamente independiente, pero en la conferencia de Algeciras de 1906, España y Francia se van a repartir el territorio delimitando dos zonas de protectorado. Aquí la idea es de proteger a la población, ¿no? Con esa idea de civilización. Esa es la excusa por la que España y Francia intervienen en Marruecos. El norte de la cordillera del Rif, que quedaría como frontera, sería para España, la zona del estrecho de Gibraltar y el norte del Rif, y del Rif para abajo sería para Francia, quedando, ¿no?, el norte, como decimos, para España. En 1909 las tribus del Rif para arriba, las cabilas, van a atacar a trabajadores en un ferrocarril minero español que estaba construyendo desde Melilla, ¿no?
hacia las nuevas posesiones más allá de las fronteras de Ceuta y Melilla, que eran las ciudades tradicionales que España había tenido y que tiene desde la Edad Moderna y parte del siglo XVI, siglo XV, en el norte de África, ¿no? Entonces, desde ahí se inicia una especie de expansión, en primer lugar, de ferrocarril para llegar a zonas mineras, sobre todo en el entorno de la ciudad de Melilla. Es atacada esa construcción por las tribus del Rif que estaban en contra de la conferencia de Algeciras y de la intervención española y francesa en territorio marroquí, y en Maura enviará a un contingente de 40.000 reservistas para intentar defender los ataques de los intereses españoles en el norte de Marruecos, iniciándose una guerra colonial en Marruecos, de muchas interpretaciones que veremos a continuación, ¿no? Bien, en este contexto bélico se va a producir la crisis de 1909, la llamada Semana Trágica de Barcelona, ¿no? El ataque fue en 1909 de las Kabilas a los trabajadores del ferrocarril minero y el envío, por lo tanto, de Maura de 40.000 reservistas. Y recordar todo lo que estamos diciendo de las quintas, ¿no? Y de quién estaba detrás de las quintas, ¿no? Es decir, de aquellos hijos, sobre todo, de 18 años de las clases populares, que por el sistema de sorteo de 1 de cada 5 de los quintos terminaban yendo a la guerra, ¿no? Y no las clases ricas, las clases medias, clases ricas, que se libraban a través del pago de diferentes formas para no ir a la guerra, en definitiva, ¿no? Bien, en esta Semana Trágica de Barcelona confluyen muchas de las expresiones de los nuevos valores y de los movimientos sociales y políticos que no encontraban acomodo en la Restauración, como fue ideas republicanas, el anticlericalismo, la separación Iglesia-Estado, la intensificación del antimilitarismo en contra de las ideas del ejército, la promulgación de la ley de jurisdicciones y el movimiento obrero con la expresión del nacionalismo catalán en los sucesos, por ejemplo, como el asalto de la revista del Cut-Cut. Y aquí me explico. Es decir, dentro de la Semana Trágica hay un cóctel donde se meten muchos productos, se agitan y es cuando estalla esta semana de revolución en Barcelona, ¿no? Que el detonante último es el envío de las tropas por Maura a la guerra de Marruecos, ¿no? De esos reservistas a la guerra de Marruecos. Pero dentro de todo ello estaría, por un lado, la necesidad que tiene el catalanismo, por ejemplo, de encontrar acomodo, ¿no? Y de que sus reivindicaciones de autonomía o de independencia sean encauzadas por el Estado. Hay un ejemplo en 1905 que sería el ataque de la revista del Cut-Cut. Ahí tenéis una viñita de esa revista del Cut-Cut. La revista del Cut-Cut es una revista satírica, ¿no? Que hace chistes con dibujos. Por ejemplo, actualmente hay una parecida que sería El Jueves, pues alguno le ayuda para asemejar, ¿no? En el Cut-Cut, sobre todo, tenía ideas nacionalistas, una revista satírica, y se reía mucho del ejército, de la bandera, y atacaba mucho, sobre todo, las derrotas militares. Había mucha crítica desde la pérdida de Cuba y Filipinas, asumiendo la responsabilidad que decían que era del ejército, etcétera, etcétera, etcétera. Parte del ejército en Barcelona se siente atacado por los chistes que hace el Cut-Cut en 1905 y incendian la revista, ¿no? El ejército, militares salen hasta la calle donde está la revista, las oficinas, y destruyen las oficinas y la revista. El gobierno, en vez de proteger la libertad de expresión, por ejemplo, o encauzarla a través de otro tipo de canales, sobre todo, y algo importantísimo de la Restauración, que este es el primer ejemplo que veremos más. Que los militares no intervengan en la vida política, que lo hacen los políticos, pero no los militares. No, eso Cánovas del Castillo lo tenía claro y había dicho siempre a Alfonso XII, desde que le mandó a la Academia Militar en Inglaterra, la Academia Militar de Sandhurst, para que se formara como jefe del ejército y controlara al ejército para que no interviniera en política, lo que le había ocurrido a lo largo del siglo XIX en los reinados de Isabel II, que eran sobre todo todos ellos miembros del ejército, Espartero, Narváez, etc. Aquí, con este asalto de la revista del Cut-Cut, en vez de poder volver a controlar el ejército que se había limitado yéndose a la revista a destruirla, se publicó lo que se llamó la Ley de Jurisdicciones que tenéis ahí, de 1905. Que lo que hacía era lo siguiente: para aquellos delitos que se entendían contra el honor del ejército, de la patria o de la bandera, esto, en vez de ser encauzado por la justicia civil, con multas o lo que fuera,
A partir de la ley de jurisdicciones, todos los asuntos de delitos que fueran entendidos como ataque a la bandera, como ataque al honor del ejército o insultos a la nación, serían juzgados por tribunales militares, dando o rompiendo uno de los principios fundamentales, el primero a partir de aquí, de que el ejército se mantuviera fuera de las cuestiones políticas, ¿no? Porque van a ser jueces militares los que juzgarán estos delitos que se llaman contra el honor del ejército, de la bandera o del país, que siempre se van a incrementar en contextos de guerra, ¿no? La guerra de Cuba y ahora con la guerra de Marruecos. Bien, hay gente, por lo tanto, el nacionalismo catalán que ya está cabreado por no conseguir esa autonomía, ¿no? Que encima se empiezan a ver más frustrados por estas intervenciones del ejército, limitando la capacidad de expresión de, por ejemplo, del nacionalismo con esta revista de El Kut-Kut. Bien, también el movimiento obrero, en Barcelona muy fuerte por ser la primera ciudad, una de las primeras ciudades industrializadas del país, que están pidiendo su propia agenda, sus propias necesidades de reducción de jornada laboral, de trabajo infantil, de aumento de salarios, de condiciones de trabajo, etcétera. Y por otro lado también esas ideas republicanas, federalistas, que también siempre ha sido un caldo de cultivo la ciudad de Barcelona. Al final todo ese ambiente que ya está tenso, con además la guerra social, empieza a haber parte de los sindicatos que van a matar a empresarios, especialmente anarquistas, y los empresarios que a través de una especie de paramilitares van a asesinar a líderes sindicales, ¿no? La llamada guerra social de Barcelona. Todo esto se agita y el detonante será, ya que en Barcelona se están embarcando los 40.000 soldados que están siendo enviados hacia Marruecos para parar la sublevación de las cabilas, de las tribus del Rif. Entonces hay parte de los soldados con ese discurso del fin de las quintas y de lo injusto que son las quintas, que están siendo embarcados en Barcelona en barcos para llevarlos a Marruecos y que se sublevan, junto con parte de la población, del movimiento obrero, de republicanos, de nacionalistas, y se inicia esa semana trágica de Barcelona, que va a tener que ser reprimida por la intervención del ejército, ¿no? Entonces, tras el desastre del Barranco del Lobo, donde el ejército español mal equipado con soldados de reemplazo fueron derrotados por las tribus de Abdelkrim, que es el líder de las tribus rifeñas, Maura, que envía reservistas, va a provocar disturbios que derivan en asalto, incendios de edificios religiosos y el levantamiento de barricadas en las calles, ¿no? Como tenéis en la fotografía. La represión posterior por parte del ejército fue muy dura y en muchos casos arbitraria. Disparamos al que se mueva, con penas de muerte, por ejemplo, como el de Ferrer Guardia, que Ferrer Guardia realmente no quedó claro la intervención en la semana trágica de este personaje, pero que al ser defensor de la escuela laica se le coloca una especie como de chivo expiatorio de la semana trágica y se le condena a muerte, lo que va a suscitar una campaña internacional contra el gobierno español, ¿no? Y a nivel interior también toda la oposición se une para pedir la dimisión de Maura. Con la semana trágica se terminan los gobiernos de Maura y por lo tanto enlazamos con el tema anterior, la parte del revisionismo político del Partido Conservador. Luego será el Partido Liberal, Canalejas, quien intente continuar con ese revisionismo político, ¿no? Con esas leyes, por ejemplo, la ley de cómo reclutar, ¿no? De reclutamiento de Canalejas del 12, ¿no? Bien, sin embargo aquí ya termina la parte de la vertiente conservadora con la dimisión de Maura como consecuencia de las consecuencias, nunca mejor dicho, de la Semana Trágica de Barcelona de 1902. Bien, en el contexto de la guerra de Marruecos se produce el desastre de Anoual. Bien, se nombra como general del ejército a Berenguer para controlar la situación en Marruecos desde la guerra de las Kabilas y desde la intervención de Abdelkrim en ese ataque a la construcción del ferrocarril y ese envío de 40.000 reservistas. Se va a crear un nuevo cuerpo de combate especializado en guerra colonial, imitando el modelo francés, y van a hacer la Legión Española, ¿no? Imitando a la Legión francesa, que la va a fundar, en el caso de España, el general Millán Astray, ¿no? Entonces, un nuevo cuerpo especializado en guerra colonial, especialmente en Marruecos, llamada la Legión extranjera, la Legión española, imitando a esa Legión francesa. Bien, y aquí otro paréntesis, porque luego volverá a salir en el tema de la guerra civil, ¿no? Y como una de las consecuencias, porque estamos hablando mucho del tema de la guerra de Marruecos. Se va a empezar a crear dentro del ejército español como dos ejércitos, ¿no? A la vez que desde las leyes
las jurisdicciones de 1905, cada vez el protagonismo del ejército va a ser mayor, y lo iremos viendo con la crisis de 1917 en la vida política española. Habrá un ejército bien administrado, bien suministrado, con facilidad de ascenso por méritos de guerra, que será el ejército de África, ¿no? El ejército de Marruecos, con experiencia de guerra, que buena parte de los presupuestos va para mejorar sus técnicas y sus armas, ¿no? Y luego un ejército en el resto de la península en el que cueste conseguir financiación. Y, por ejemplo, si dos soldados que salen de la Academia Militar de Zaragoza, uno es destinado a Marruecos y otro es destinado a Albacete, tiene más posibilidad de ascenso el que está destinado a Marruecos por méritos de guerra, llegando a generar más rápidamente, que el que le destinan en Madrid, en las oficinas, en el avituallamiento o en el cuartel de Albacete. Por lo tanto, empieza a haber reivindicaciones de esos soldados peninsulares que están viendo cómo sus compañeros ascienden más rápido y además ganan más dinero, ¿no? Bien, esto lo anticipo aquí, que luego veremos y lanzaremos por qué cuando lleguemos a la crisis de 1917 y a la crisis de las juntas militares de defensa. Volviendo al desastre que estábamos contando de Anual, bueno, se funda la Legión. En 1921, desde Ceuta y Melilla, que están bajo control español desde hacía siglos, son la base de la cual sale el ejército para expandirse hacia el sur de África, ¿no? Desde el norte, desde las posiciones del norte de Ceuta y Melilla, el ejército español avanza para ir conquistando aquello que se ha repartido en la conferencia de Algeciras. Sin embargo, esa forma de expandirse rápidamente sin tener cuidada la retaguardia, el avance del ejército sin tener cuidada la retaguardia, lo que hace es que haya un desastre que va a ser el famoso desastre Anual en 1921, quedando aislado las bases, la cabecera de las zonas importantes que sería Ceuta y Melilla, ¿no? Incluso pudiendo ser atacada casi la ciudad de Melilla. El general Silvestre, sin contar con el permiso del alto comisionado del ejército español, se lanza a romper el aislamiento, tratando de conquistar la bahía de Lucemar. Y ahí, en esa operación, resulta un fracaso generalizado, ¿no? En pocos días, en el barranco de Anual, van a morir más de 12.000 soldados. En pocos días se pierde más de 5.000 kilómetros cuadrados de conquista y casi es atacada la propia ciudad de Melilla por Abdelkrim. La actuación fue tan desastrosa que se va a exigir una investigación de lo que ocurrió, buscando responsabilidades. Y aquí la parte importante, o más importante a nivel político, ¿no? Se empieza a insinuar que detrás de la estrategia de Silvestre estaba el propio Alfonso XIII, el propio rey. Es decir, que el rey juega a ser soldadito desde el Palacio Real de Madrid, dándole instrucciones a Silvestre sin el consentimiento del ejército, de los generales del ejército que estaban dirigiendo la guerra en Marruecos, y esa decisión de Silvestre causó el famoso desastre de Anual. Sea cierto o no que estuviera detrás de Silvestre el propio rey planteando su estrategia y que va a fracasar, su estrategia militar que va a fracasar, sí va a quedar en la opinión pública española la idea de que detrás del desastre de Anual, que fue un auténtico drama, con esos 12.000 soldados muertos, que detrás del desastre de Anual estaba el rey Alfonso XIII, con lo que la credibilidad del rey va a empezar a estar seriamente dañada, que continuará con la crisis de la Restauración y veremos ya mucho más dañado cuando monarquía se une a la dictadura de Primo de Rivera. Bien, el encargado de la investigación fue el general Picasso, que da nombre al informe, el informe Picasso, pero cuando llega Primo de Rivera y da el golpe de Estado y se hace dictador, da un carpetazo a este expediente sin que llegara a ser publicado, pero la credibilidad del rey y del propio ejército va a estar muy deteriorado para una parte importante de la opinión pública española, ¿no? Y además ese descontento de que encima esos soldados son los de reemplazo, por lo tanto de las clases populares, con ese sistema que se lleva tiempo denunciando del sorteo de quintas, por los cuales al final solamente van las clases menos privilegiadas a la guerra y no soldados de las clases privilegiadas. Bien, se produce el desembarco en 1925 de Alhucemas, ya la dictadura de Primo de Rivera, que pondrá fin a las luchas de las cabilas y controlando ya el protectorado, ¿no? Una intervención conjunta hispano-francesa, porque Abdelkrim comete el error de atacar
una vez envalentonado de haber conseguido el desastre de Anual, Abdelkrim no se fija solo en España, sino va a intentar liberar la parte sur, la parte francesa, ataca a posiciones francesas, y eso hace que España y Francia ya vayan juntos y derroten a Abdelkrim y paren durante un tiempo y controlen ya los protectorados español y francés que les había repartido en el Congreso, ¿no? En la conferencia de Algeciras. Bien, hasta aquí tenemos explicado el desastre de Anual, la semana trágica, y continuaremos después con el resto del tema, que nos centraremos en la crisis de 1917 e iremos anticipando el final de la restauración. Le dais una vuelta si lo necesitáis. Fijaros en la conferencia de Algeciras de por qué España se queda con el norte, ¿no? En el norte de Marruecos, aparte de por tener el centro de Melilla, Inglaterra lo que no quería es que Francia ocupara el estrecho de Gibraltar, ya que Inglaterra controla desde Gibraltar el estrecho y es uno de los pasos naturales importantísimos hacia el Mediterráneo y la comunicación con la India por parte de Inglaterra, ¿no? Por eso tiene Gibraltar y luego tendrá Suez en Egipto, que le lleva hasta la India, ¿no? Que es la joya de la corona inglesa. Bueno, esto como comentario. Continuamos con el siguiente vídeo, dar un repasito, y nos vemos en el vídeo hablando de la crisis de 1917.